A través de todas las frecuencias de Radio Amanecer Internacional damos a ustedes la bienvenida a nuestro espacio Diálogo Bíblico. El pastor Juan Francisco Scroggins y quien les habla, Miqueas Fortunato, estaremos en los próximos 30 minutos dialogando sobre cuestiones bíblicas. Scroggins, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Es un placer estar con todos los oyentes de Radio Amanecer Internacional, especialmente a nuestros amigos. Aquí tenemos el propósito de seguir aprendiendo acerca de la Biblia. Claro, la idea de nuestro programa es tratar esos temas que tienen que ver con la religión, con el cristianismo. Sí. Preguntas que la gente se hace, y esperamos con este programa pues edificar a un gran número de amigos y oyentes de la radio que están interesados en conocer más acerca de la palabra de Dios. Miqueas, tú sabes que en muchos círculos hablar de la Biblia es hablar de un libro atrasado. Incluso en muchas universidades se habla de la religión como el atraso o el opio de los pueblos. Entonces sería importante que nosotros hablemos aquí acerca de qué es la Biblia, si es inspirada, cuáles son los elementos que nosotros podemos buscar para decir que la Biblia es inspirada, si lo es, y cosas así por el estilo. Y yo creo que este tema de hoy, de la Biblia, viene siendo como la plataforma, ¿no?, para los temas subsiguientes que hemos de tratar en un espacio como este, que busca respuestas a las inquietudes que tiene el ser humano en relación a las cuestiones espirituales. Así es, porque sencillamente si nosotros logramos determinar que ciertamente la Biblia es de inspiración divina, entonces los temas que aborda la misma tenemos que mirarlo desde otra óptica, desde un punto de vista diferente a como muchas personas lo han venido mirando, y entonces aquí vamos a presentar esos elementos que son indispensables para afianzar los conocimientos que tenemos acerca de la palabra de Dios, en este sentido, la Biblia. Así es, está con nosotros como invitado especial en este diálogo el pastor Henry Uribe. El pastor Henry Uribe es un pastor de cierta experiencia ya administrando iglesias y es actualmente catedrático de la Facultad de Teología de nuestra Universidad Adventista Dominicana. Así es que con sumo placer damos la bienvenida al pastor Henry Uribe. Pastor, agradecemos, Miqueas y Scroggins, la invitación que nos han hecho, y estamos contentos, felices de compartir junto a nuestros hermanos que nos escuchan, nuestros amigos, estas informaciones importantes que nos ayudarán a confirmar la realidad extraordinaria de que la Biblia es la palabra de Dios. Bien. ¿Cómo podemos nosotros determinar ciertamente que la Biblia es la palabra de Dios? Los temas que están allí, que en muchas oportunidades como que resultan medio contradictorios, y se dice esto, y entonces cuando uno abre otro libro dice, bueno, pero se contradice. Son cosas que uno, cuando empieza a leer la Biblia, se encuentra con ese fenómeno. Pastor Uribe, ¿podemos nosotros realmente comprobar que la palabra de Dios, la Biblia, es ciertamente la palabra de Dios, inspiración divina? Eso es correcto. La palabra de Dios es clara en acontecimientos, en eventos, en citas que nos comprueban la validez del escrito sagrado. Antes de analizar el fenómeno de inspiración, sería bueno tocar algunos otros elementos que tienen que ver con la revelación general y la revelación especial de Dios. Sí. Todos somos testigos de cuando salimos a la calle y nos encontramos con la obra creadora de Dios o con todo lo que nos rodea. Inevitablemente debemos pensar que alguien ha organizado las cosas. O sea, cuando usted ve el mar, cuando usted ve los árboles, cuando ve los animales, las aves del cielo, o sea, alguien debe estar detrás de todo eso. Alguna vez el filósofo griego Aristóteles hablaba acerca de un motor que existía en el principio del cosmos, que sin necesidad de que nadie lo moviera, él movía toda la naturaleza. Él no confesó nunca que era Dios, pero hablaba de ese motor, de esa fuerza primera que activaba todas las cosas. Quiere decir que los filósofos aceptaban una verdad que trascendía la capacidad finita humana, y esa verdad extraordinaria tiene un nombre: es Dios. La organización que prima en el amplio y sideral espacio también es una prueba extraordinaria de que hay alguien que está detrás de todo eso. En el libro de los Romanos, en el capítulo número 1, hacemos bien en mirar una declaración que aparece ahí en la santa palabra de Dios. Romanos, el capítulo número 1,
y en los versículos del 18 en adelante establece allí lo siguiente: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Aquí tenemos, número uno, entonces, la revelación general de Dios en todo lo que Él ha creado, en la naturaleza per se. O sea, nadie puede dudar que alguien formó tan ingeniosamente, tan magistralmente al ser humano. O sea, es incuestionable esto. O sea, Dios creó un ser especial llamado hombre, ser humano. Y es irrebatible el hecho de que la organización orgánica que tiene el ser humano, alguien fue responsable de eso. Exacto. Así que la misma naturaleza nos evidencia que Dios nos ha mostrado, nos ha plasmado en el libro de la naturaleza que existe alguien que ha organizado todas las cosas. A eso podemos llamar entonces revelación general. ¿Y la revelación especial qué es? La revelación especial es mucho más particular. El libro de los Hebreos, el sermón del apóstol Pablo a los Hebreos, en el capítulo número 1, establece allí el apóstol que cité hace un ratito. Hebreos capítulo 1 dice: Dios, que de muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado mediante su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Revelación general, la naturaleza. Revelación especial, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esa manifestación extraordinaria de su Hijo la tenemos plasmada en la santa palabra de Dios, que también forma parte de la revelación particular y especial de Dios. ¿Y cómo sabemos entonces que la Biblia es revelación de Dios? Porque algunos dicen, bueno, pero que esto lo escribieron hombres. O sea, ¿cómo Dios puede a través del hombre comunicar un mensaje? ¿Cómo funciona esto? Antes del comentario, porque Miqueas, ciertamente es así, nosotros podemos llegar a la sencilla conclusión de que, bueno, ustedes están diciendo que la naturaleza, que el ser humano y esa cosa, ok, estamos de acuerdo que las leyes naturales que rigen todo movimiento que hay en la tierra, la naturaleza, todo se mueve, y la perfección del ser humano en cuanto a su movimiento, su biología, su fisiología, indican que una mano ingeniosa tuvo que hacerlo así, porque las cosas no pueden resultar al azar. Pero cuando el pastor Uribe dice la revelación especial que es de Jesucristo y se encuentra en la palabra, hay algunas personas que dicen, bueno, pero el caso yo tengo gente muy allegada a mí que dicen, bueno, pero es que eso es la Biblia es como un libro cualquiera que un hombre agarró por ahí y se puso a escribir algunas ideas, y entonces, exacto, ¿cómo puede tomar ustedes como pauta eso para decir que es palabra de Dios? Ahí está la pregunta. O sea, ¿cómo Dios a través de hombres cómo podemos decir que eso es palabra de Dios, Pastor Uribe? El apóstol Pablo, en su primera carta a Timoteo, en el capítulo número 3, el versículo, la segunda carta, capítulo 3, versículo 16, establece allí la santa palabra de Dios: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, para corregir y para instruir en justicia. Esa declaración tan sencilla y simple de que toda escritura es inspirada de Dios es motivo de mucho estudio. No abundaremos mucho en esto. Hay una palabra clave que se emplea para la palabra inspiración, que si bien es cierto es traducida en español como inspiración, no aparece en el original griego. La palabra que aparece es teuneptos, que puede ser traducida como lo que Dios exhala, lo que Dios da, lo que Dios comunica, lo que mueve al ser humano. Así que podemos decir entonces que toda escritura es movida, inspirada, dada, exhalada por Dios a los hombres. El apóstol Pablo establece que ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, movidos, constreñidos, activados por el Espíritu Santo. Quiere decir que no es iniciativa del ser humano la inspiración.
quien inspira es Dios. De tal suerte que todo lo que el hombre que es movido por Dios, activado por Dios, sea escrito o hablado, es inspiración divina, porque es lo que sale de Dios. ¿Y cómo sabemos entonces que estos hombres que escribieron en la Biblia, por ejemplo, el apóstol Pablo, que Lucas, que Marcos, cómo sabemos con seguridad que lo que ellos estaban escribiendo es porque fue inspirado por Dios? ¿Cómo Exacto. podemos tener esa seguridad? Porque nosotros necesitamos algún argumento que nos diga, bueno, la palabra de Dios, ¿y qué tiene de especial la palabra de Dios que se pueda decir que es inspirada? Exacto. Bien, estamos tomando un libro que más que un libro es una colección de libros. Estamos hablando de 66 libros, los libros que adopta la fe protestante. Usted empieza a leer desde el libro del Génesis y hasta el Apocalipsis, y no existe siquiera una sola contradicción en 66 libros. 40 escritores de diferentes clases sociales, algunos incluso agricultores, otros hombres de Estado, otros pescadores, muchos de los cuales tenían poca capacidad intelectual. Y no hay ninguna contradicción en todo el canon del Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay una armonía, lo que algunos teólogos han denominado como sensus plenior, la armonía que existe en todo el conjunto de los libros. Entonces, ¿cómo es posible que un libro que se tardaron cerca de 1500 años para compilar, para formarlo, no exista ningún tipo de contradicción? En lo más mínimo, una armonía plena. Entonces, ningún hombre, hermanos, ningún mortal puede organizar en 1500 años de historia 66 libros utilizando personas distintas, de diferentes latitudes, y que no exista siquiera una sola discrepancia. La palabra de Dios es inspirada por la armonía, por esa forma armoniosa que tiene cada libro de la Biblia. Uno complementa al otro. De allí que el gran reformador Martín Lutero decía que la Biblia es su propio intérprete. Cada texto de la Biblia le aclaraba a otro, y le aclaraba a otro, y le aclaraba a otro, porque la Biblia es un todo compacto, armonía extraordinaria. O sea, esto quiere decir que si yo agarro la Biblia y me pongo a leer en el Antiguo Testamento, que para muchos dicen que ya no tiene ningún tipo de valor, y al leer el Antiguo Testamento lo comparo con el Nuevo Testamento, entonces yo puedo encontrar armonía entre esos dos testamentos. Eso es correcto. Incluso lo que existía como escritura en tiempos de Jesús, ya estamos hablando del siglo I, era el Antiguo Testamento. Y Jesús citaba el Antiguo Testamento. Tremendo. Le daba autoridad. Ustedes recordarán el libro de Mateo capítulo 5, los amigos que gustan de estudiar la Santa Palabra de Dios, cuando Jesús magnifica la ley, él dice, oísteis que fue dicho. Jesús estaba citando declaraciones de la palabra de Dios. En Lucas capítulo 4, por ejemplo, en relación con la tentación, Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Estaba citando una declaración que aparece en Deuteronomio capítulo 6, versículo 8. O sea, Jesús estaba citando acontecimientos del Antiguo Testamento, porque eran las escrituras que existían para su tiempo. Lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento al día de hoy, se empezó a organizar a finales del siglo II, ya Jesús no estaba en la tierra en ese tiempo. Así que lo que Jesús establecía como escritura en el tiempo que él desarrolló su vida ministerial en la tierra era simplemente el Antiguo Testamento. Juan 5:39, escudriñáis las sagradas escrituras. No está haciendo referencia a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no. Está haciendo referencia a los libros que existían como escritura en ese tiempo, los profetas y los salmos. Y la ley era lo que existía, el conjunto de 3 elementos, la Torá, que comprendía los 5 primeros libros de la Biblia, escritos por Moisés, los profetas, que tenía que ver aparte de los profetas con la historia, y también estaban los escritos, que tenía que ver con los libros de los Salmos y otros libros más. Y era lo que Jesús estaba citando cuando vivió aquí en la tierra. Cuando se levantó en la sinagoga, según Lucas capítulo 4, leyó el libro del profeta Isaías. Era la escritura que existía para su tiempo. Y esos libros hablan acerca de ese personaje llamado Jesús. Correcto, el mismo libro del profeta Isaías, que fue leído por Jesús en la sinagoga, el capítulo 53, y otras profecías más, hablaban acerca del Mesías príncipe, del Mesías rey. Así que los mismos libros que existían, como el libro del profeta Miqueas, que habla, en el capítulo 5 hablaba de que nacería o llegaría una estrella en la aldea de Belén, anunciando el nacimiento de Jesús, eran libros que existían en el tiempo en el que Jesús gravitaba. Y eso fue lo que él sancionó con la autoridad. Oísteis que fue dicho. O sea, era la palabra de Dios que existía, escrita en ese tiempo. Para los que nos escuchan a través de la radio, estamos en Diálogo Bíblico. Juan Francisco Scroggins y Miqueas Fortunato. Hoy nuestro invitado es el pastor Henry Uribe.
y estamos tratando nosotros aquí en nuestro diálogo cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y que es inspirada por Dios. Hace un momento, Pastor Uribe, usted decía algo que me dejó pensando. Hablaba acerca de que, bueno, en los tiempos de Jesús, esa eran las Escrituras. Y ahora para nuestro tiempo, pues las Escrituras son un poco como más amplias. Ya incluyen, ¿no?, la vida de Jesús, los apóstoles y eso. O sea, ¿con qué criterio? ¿Quién formó los libros? Porque, más de 60 libros escritos por distintas personas en distintos tiempos. Yo escuché, pero ¿quién dijo, estos son los libros que conforman la Biblia? El Evangelio tal, aquel. O sea, ¿quién agrupó? ¿Con qué autoridad alguien se atreve a decir? ¿Qué criterio? Estos son los libros que van a formar parte del canon bíblico. Exacto. Perfecto. La pregunta es buena, pero yo quiero, antes de contestar, Miqueas, esa pregunta, hacer alusión a un puntito, un detallito importante en relación con la inspiración. Uh-huh. Existen dos vertientes importantes al día de hoy en relación con la inspiración. ¿Qué cosa es lo inspirado? ¿La letra de la palabra de Dios, de la Biblia, es eso lo inspirado? Uh-huh. ¿O es inspirado el vehículo? En este caso, el profeta, el apóstol o alguna persona asociada de cerca a Jesucristo. Y las dos vertientes se llaman, número uno, la inspiración verbal, que es aquella que considera que los apóstoles y profetas eran lapiceros en las manos de Dios. Es decir, escríbeme esto. Que Dios dictaba. Era un dictado, entonces el apóstol o profeta, simplemente como un lapicero, empezaba a grabar en el papel cada coma, cada punto, cada declaración que decía Dios. En este caso, entonces, lo que sería inspirado sería las Escrituras, porque simplemente es un dictado de lo que establece Dios. No aparecería entonces el talento del vehículo, del profeta, del apóstol, no aparecería su estilo tampoco. Entonces la Biblia sería 100% divina, como en efecto lo es. Pero hay otra cosa que concursa en el aparato bíblico, en las Sagradas Escrituras. La otra forma de revelación o inspiración es la inspiración plenaria o del pensamiento. En este caso, Dios no es quien dicta lo que debe ser escrito. Dios impresiona la mente. Usted recordará ahorita que la palabra que se empleaba para inspiración era teuneptos, lo que Dios exhala, lo que sale de Dios. En este caso, lo inspirado no serían las palabras de la Biblia, sino el escritor bíblico, el profeta. El apóstol Pedro dice, recuerde que ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo movidos, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, es importante que el oyente entienda que la palabra de Dios es la simbiosis, si se quiere, la unión entre lo divino y lo humano. Perfecto. El mensaje que está escrito es el mensaje de Dios, pero escrito en el idioma imperfecto de la humanidad, de tal suerte que queda plasmada en la palabra de Dios no solo el mensaje de Dios, que sigue siendo divino, sino también el estilo del escritor. De allí que usted puede agarrar un libro de la Biblia, por citar alguno, los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y usted se va a encontrar con una forma de escritura sencilla, simple, porque quienes están escribiendo están adaptando su misma forma de ser. No deja de ser eso, mensaje de Dios. Simplemente es el vehículo que Dios está utilizando y el hombre plasma su estilo. Usted agarra, por ejemplo, la carta del apóstol Pablo a los hebreos, su sermón a los hebreos, y la forma de escritura es diferente. Es mucho más elegante, mucho más extraordinario. Usted compara un libro de la Biblia con otro y se va a dar cuenta que hay diferencia en lo que tiene que ver con la forma de escribir, la elegancia. Así que en la palabra de Dios está plasmado el estilo del escritor, pero no por ello deja de ser la santa y bendita palabra de Dios. Cada persona escribió en relación con su capacidad intelectual. Yo puedo citar dos casos. El apóstol Pedro. Pedro era pescador. Su capacidad intelectual no podía ser mucha. Claro, no estoy diciendo con esto que el apóstol Pedro fuera un analfabeto, que no supiera absolutamente nada. Pero en comparación con el apóstol Pablo, quien escribió 13 epístolas en relación con Pedro, que solamente escribió 2, note usted que Dios utiliza con mayor poder a quien tiene, en este caso, mayor capacidad intelectual. Y usted puede hacer una comparación entre el apóstol Pedro y entre el apóstol Pablo en lo que tiene que ver con las epístolas. Y usted va a ver una diferencia abismal por el estilo. Pero no por ello deja de ser la santa y bendita palabra de Dios. Eso es inspiración plenaria. Dios inspira
la mente del escritor, y el escritor entonces transmite en el lenguaje humano el mensaje divino. Salva contadas excepciones como los 10 mandamientos que fueron escritos por el dedo de Dios, y en otras oportunidades cuando Dios hablaba a los profetas y los profetas transmitían exactamente lo que Dios decía. Pero por lo regular, la palabra de Dios es el conjunto de la inspiración divina y la escritura, el lenguaje humano. Sabes que interesante, pastor, que tocar este punto, porque esto responde muchas cosas, porque a veces uno se encuentra, no sé si le ha pasado a más de un oyente, con expresiones en la Biblia que para uno son como difíciles de entender en el momento, porque en algún momento dice que un espíritu malo de parte de Jehová estaba para atormentar a Saúl, o que la ira de Dios. Entonces la ira de Dios, y quizás en el lenguaje humano uno tiene una concesión de lo que es la ira, y eso tiende a confundir un poco. ¿Será por ahí que está el asunto? Recuerden que Dios está bregando con mentes finitas. Es como el caso del niño que estaba en la playa. Ustedes conocen esa ilustración, y que había cavado un hoyito en la arena, y con un vaso iba a la playa, tomaba agua y la vertía en el hoyito que había hecho en la playa. Un hombre curioso le pregunta: ¿y qué estás haciendo, papito? Y él respondió: no, nada, quiero vaciar todo el agua del mar en este hoyito. O sea, es imposible que eso se produjera. Lo mismo pasa con Dios. Dios revela un mensaje extraordinario al hombre, un mensaje que es dado por Dios a una mente finita. Entonces el ser humano tiene que diseñarse formas de transmitir lo que Dios le está mostrando, ¿ya? Porque estamos hablando de cosas para las cuales no existe una palabra en el lenguaje humano que pueda tratar de descifrar o de plasmar. Estamos hablando de verdades eternas, y el ser humano es una criatura finita. De allí que usted puede estudiar los profetas o los libros de los salmos, y usted se va a encontrar con una cantidad de figuras e imágenes, símbolos, que es lo que tiene el escritor de la Biblia para tratar de enseñarnos a nosotros lo que él acaba de ver. Ustedes recordarán, los amigos que nos escuchan, si han leído alguna vez la Santa Palabra de Dios, que espero lo hayan hecho. En el libro del profeta Juan, el Nuevo Testamento, el Apocalipsis, se nos habla de que el mar es de cristal, haciendo referencia al mar de la nueva ciudad, un mar de cristal. Y uno se puede pensar, bueno, de cristal, un mar de vidrio, nos podemos cortar fácilmente si nadamos en él. Pero bien puede ser una imagen que está empleando el profeta para hablarnos de la transparencia del agua, de lo cristalino, de lo limpio, de lo puro. Y así parecen una serie de imágenes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que toma el escritor bíblico para poder explicar lo que Dios nos quiere dejar dicho. Y hay que entender algo también, y es que cuando esos hombres hablaron, nosotros tenemos que tratar de ubicarlo en su tiempo, la forma de pensar, la cultura de ellos, que a veces queremos interpretar la cultura de ellos como nuestra propia cultura, y son cosas totalmente diferentes. Tú hacías mención, por ejemplo, un espíritu malo de parte de Dios. Uno se pregunta, ¿puede haber algún espíritu malo de parte de Dios? No, es la forma de pensar, de sentir, en ese tiempo en que el escritor bíblico se estaba pronunciando para explicar algo. Ok, quisiera que retornemos entonces a la pregunta de hace un momento, de el criterio para formar el canon bíblico, ¿no? ¿Quién, bajo qué criterios se organizó? Bueno, ok, estos son los libros que van a conformar a la Biblia. Perfecto. La Iglesia popular, la Iglesia católica, en un momento dado, en el Concilio de Trento, intentaron establecer un canon. El canon del Antiguo y Nuevo Testamento no es el producto de una legislación de un determinado concilio ecuménico, no. Es el proceso de mucho tiempo, de estudio, de ver qué cosa armonizaba con lo que hasta ese entonces era considerado escritura. Puedo citar algunos casos. En el siglo II, después del ministerio de Cristo en la tierra, la iglesia cristiana del siglo II no tenía un conjunto de doctrinas determinadas y fijas, que podía decir, bueno, creemos en esto, en esto, en esto y en esto. No existía todavía ni siquiera el canon del Nuevo Testamento. Se citaban cantidad de libros por todas partes. En un momento dado, la iglesia cristiana tuvo que detenerse y pensar que si no se establecía un conjunto de libros a los cuales podamos llamar canónicos, reales, inspirados por Dios, entonces la iglesia iba a entrar en desbandada. Porque los gnósticos, que era una amenaza que crecía a lo externo e interno del cristianismo, estaba produciendo una cantidad de libros extraordinarias, de tal suerte que mucha gente no sabía qué cosa pertenecía a la fe cristiana real o qué cosa pertenecía a los gnósticos.
Entonces la iglesia tuvo que establecer algunos parámetros y criterios para establecer qué cosa debía ser aceptado como inspirado y qué cosa no. Lo primero que se vio fue la paternidad literaria del libro. ¿Quién escribe el libro? O sea, ¿qué persona escribe el libro? No cualquiera persona que dijera, bueno, yo tengo una revelación divina, vamos a aceptarlo como bueno y válido. No, ¿quién? Y se tomó aquellas personas, básicamente para establecer el canon del Nuevo Testamento, los que estaban muy cerquitas, muy cercanos a Cristo, o aquellos que estaban cercanos a los apóstoles y profetas en el Nuevo Testamento. Ese criterio de paternidad literaria fue lo primero que se empleó. Número 2, el contenido del libro. Ahorita puntualizábamos que la Biblia es parte de un todo completo, sensus plenior, la plenitud de la Biblia. Entonces, si había alguna parte de algún escrito que se dijera inspirado, pero que contradecía lo que ya estaba establecido como bueno y válido, entonces era cortado. No podía entrar porque no había armonía entre una cosa y otra. Así que básicamente, paternidad literaria, el contenido del libro, el lugar donde se escribía el libro, eran las cosas que se tomaban en cuenta en el siglo II para establecer si un libro debía o no pertenecer al canon del Nuevo Testamento. Hay muchas cosas que se escuchan acerca de la organización del canon. Algunos pensaban que se colocaron una montaña de libros encima de una mesa. Entonces empezaron a orar y hubo un temblor, un asunto, y la mesa empezó a sacudirse y los libros que caían al suelo, esos libros no iban en el canon, y los que quedaban encima de la mesa, eso era. No es así, amigos que nos escuchan. La organización del canon del Nuevo Testamento se debió al escrutinio, al estudio, y que todo escrito tuviera armonía con lo que hasta ese entonces era considerado como escritura. Pensar de esa manera de que un temblor y que los libros empiecen a caer, entonces uno tendría que asumir la idea de que tenemos y servimos a un Dios irresponsable, no a un Dios organizado. Entonces, amigos, tenemos que entender que al Dios al que nosotros servimos, al cual nosotros hemos dedicado nuestra vida y en el cual creemos, es un Dios organizado, y una cosa tan, pero tan importante, no iba a permitir que se tomara ese criterio para tratar de formar la Biblia. Así es que hoy entonces podemos nosotros tener seguridad de que la Biblia que conocemos se organizó por el mismo Dios, fue inspirada por Dios y que estos hombres fueron inspirados por Él. Podríamos empezar a puntualizar este tipo de detalles, ¿no? Así es. Lo primero que establecimos fue la revelación general de Dios en la naturaleza, revelación especial en su Hijo y en las Sagradas Escrituras, como también la inspiración plenaria del pensamiento para los sagrados hombres de Dios que escribieron movidos por el Espíritu Santo. Ahora que hablamos acerca del canon, muchos de los amigos que nos escuchan quizás hayan escuchado alguna vez la expresión libros apócrifos. Las Biblias protestantes tienen 66 libros, 39 y 27 respectivamente para cada testamento, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero hay otras Biblias que sobrepasan esa cantidad de libros, y es a lo que denominamos libros apócrifos. Hasta el día de hoy se habla, cuando hablamos de apócrifo, mucha gente piensa, bueno, es lo que no sirve, lo que no tiene ningún tipo de valor. Apócrifo significa lo que es oculto, lo que está velado, lo que encierra algún misterio. Okay. Y hay una serie de libros que yo puedo mencionar algunos, por ejemplo, que fueron eliminados, como primero de Esdras, segundo de Esdras, Tobías, Judith, el resto de los capítulos del libro de Esther, que tiene una adición que aparecen en los libros que contienen los libros apócrifos, la sabiduría de Salomón, la sabiduría de Jesús de Sirac o eclesiástico, adiciones del libro de Daniel, el cántico de los 3 santos, la historia de Susana, Bel y el dragón, primera y segunda de Macabeos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y estos libros? Por ejemplo, primera de Macabeos es un libro histórico, bueno, perfecto. O sea, no podemos decir el hecho de que no sirve el libro primero de Macabeos. Incluso nos habla acerca de las revueltas en el siglo II antes de Jesucristo, con Tobías Macabeo, para eliminar la sucesión romana, la autoridad romana que habían usurpado en Palestina. Así que primera de Macabeos es un buen material como herramienta histórica. Pero dentro de ese mismo libro de primera y segunda de Macabeos aparecen muchas fábulas y actos fantasiosos. Entonces la iglesia determinó cortarlos. Yo debo puntualizar que muchos de estos libros lo usaron algunas iglesias en el siglo III, siglo IV, siglo V, y hasta el día de hoy se siguen usando, porque hubo una división, Oriente y Occidente en el Imperio Romano, se dividieron, y se siguieron empleando esos libros en diversas iglesias en esos años. Lo cierto es que la mayoría de estos libros
aunque tienen elementos positivos, como el caso de Primera de Macabeo, que es una herramienta histórica muy buena, no armonizan con la plenitud de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, hay un relato acerca de 3 jóvenes a los cuales se les invitó a disertar sobre qué cosa era lo más importante, lo más fuerte. Uno dijo, bueno, lo más fuerte es el vino. Otro dijo, no, lo más fuerte es el fuego. Otro dijo, no, lo más fuerte son las mujeres. Entonces, una serie de cosas que aparecen en esos libros que no hay armonía con el resto de lo que hasta ese tiempo se establecía como palabra de Dios, entre otras cosas que por la exiguidad del espacio de tiempo no podemos abordar. Nosotros pensamos que es un buen inicio para seguir una conversación larga y extendida con el pastor Uribe acerca de un punto tan importante como es la inspiración de la Biblia. Miqueas, yo pienso que este programa debe tener una segunda fase, claro, ya que el pastor Uribe empezó a introducir esos libros que para muchos es medio traumático cuando se ven con la Biblia que usan mayormente los protestantes, 66 libros, más 10 que tienen otras Biblias. Entonces queda la gran interrogante, ¿qué pasa con estos libros? ¿Son inspirados o no? Y pensamos que el pastor Uribe puso un granito ahí ya, en lo que podría ser la parte introductoria para otro programa de tanto interés como es acerca de la inspiración de la Biblia. Así es, yo pienso que por razones de tiempo no podremos seguir hoy con la conversación, pero está ese tema pendiente, ¿no?, de hablar un poquito más acerca de los apócrifos y de, por supuesto, ofrecer un programa con los evangelios sinópticos, que sería muy interesante para seguir conociendo la Biblia. Este es una base para luego tratar temas como la verdad acerca del estado de los muertos, qué son los ángeles realmente, el Espíritu Santo, qué del tema del santuario. De esos grandes temas que hay en la Biblia. De esos grandes temas que hay en la Biblia y que la gente siempre tiene sus preguntas, sus inquietudes. Yo pienso que aquí en la parte final deberíamos de hacer un resumen para que quede bien en claro los puntos que hemos tratado hoy. Hablábamos al principio de los modelos de inspiración y mencionaba 2 modelos. Correcto, estamos hablando de la inspiración verbal, la cual establecía que los santos hombres eran lapiceros en las manos de Dios, simplemente recibían un dictado. Estaba la inspiración plenaria del pensamiento, Dios inspira la mente del escritor. Y la posición que hemos puntualizado es que Dios inspira la mente del escritor y que es una unión, ¿no?, de lo divino, con lo humano. Y hablábamos acerca del criterio para establecer el canon de las Sagradas Escrituras. Paternidad literaria, contenido del libro. Y que todo esto entonces hace un orden, una unidad, una congruencia, ¿no?, que nos dicen que todo esto sí es inspirado por Dios. Así es que queda pendiente, ¿no?, en otro programa, hablar acerca de el tema que ya hemos mencionado, los libros apócrifos y eso, para seguir adelante conociendo, ¿no?, la palabra de Dios. Estamos agradecidos ampliamente del pastor Henry Uribe por estar con nosotros. Él es actualmente catedrático en la Facultad de Teología de nuestra Universidad Adventista Dominicana. De verdad que para nosotros, teniéndolo precisamente en las aulas, un material muy valioso para que los estudiantes sigan aprendiendo cada día más acerca de esto. Y tenerlo aquí en Radio Amanecer Internacional, en un espacio como este, diálogo bíblico, hablando acerca de la inspiración de la Biblia, pensamos, pastor Uribe, que tiene un compromiso con los oyentes de Radio Amanecer Internacional y estamos muy agradecidos de que esté con nosotros. Estamos para servir. Siempre estaremos dispuestos a colaborar con la estación de radio y con nuestros hermanos que nos escuchan. Bueno, amigos, muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta entrega de Diálogo Bíblico. Juan Francisco Scroggins y Miqueas Fortunato les invitan para nuestro próximo programa.